El aula se quedó en silencio cuando el señor Herrera cerró la puerta detrás de él, echando una última mirada a su hija. El intercambio de miradas entre ellos fue uno de apoyo y fuerza compartida. Mientras la puerta se cerraba, un murmullo de emoción llenó la habitación mientras los estudiantes se inclinaban sobre sus escritorios, especulando sobre lo que estaba a punto de suceder. Clara permaneció en silencio, sus ojos fijos en la puerta, sabiendo que más allá de ella, finalmente se haría justicia. El sonido del bullicio fuera del aula se filtraba débilmente, pero la voz confiada de la señora González comenzó a tambalear, interrumpida por la calma que aportaba el señor Herrera. ¿Cómo cambiaría su actitud cuando descubriese la verdadera identidad de Clara? La señora González lideró el camino hacia una sala de conferencias vacía, con el sonido de sus tacones resonando en el suelo de baldosas. Se giró para enfrentar al señor Herrera, con una sonrisa arrogante en los labios. Le agradezco que haya venido a hablar sobre este asunto, señor Herrera, comenzó ella. Me ha preocupado mucho el rendimiento y la actitud de Clara en mi clase. El señor Herrera asintió, con una expresión neutral. Entiendo. ¿Podría contarme más sobre sus preocupaciones? La señora González comenzó a despotricar, aumentando la animación en su voz con cada palabra. Para empezar, ella desafía constantemente el plan de estudios. Insiste en inyectar sus opiniones personales en cada discusión, desviando las lecciones que he preparado cuidadosamente. Mientras hablaba, los ojos del señor Herrera se entrecerraron ligeramente, pero permaneció en silencio, dejando que la señora González continuara. ¿Y su actitud?, exclamó la señora González, levantando las manos en exasperación. Siempre interrumpe la clase con sus perspectivas tan únicas. Justo hoy hizo una presentación que ni siquiera tocó el punto de matar a un ruiseñor, concentrándose solo en los temas raciales, ignorando los méritos literarios más amplios. El señor Herrera levantó una ceja, ¿y cree que centrarse en los temas raciales es inapropiado para una novela que gira en torno a un juicio tan cargado?, preguntó con tono medido. La señora González vaciló por un momento, sorprendida por la pregunta. Bueno, yo creo que deberíamos centrarnos en los temas universales, no quedarnos atascados en los problemas específicos. Ya veo, dijo el señor Herrera. ¿Y cómo exactamente ha sido Clara disruptiva en clase? ¿Puede darme ejemplos específicos? La señora González se enderezó, recuperando la confianza. Claro. Ella siempre levanta la mano para desafiar los puntos que hago en clase, discute con otros estudiantes durante las discusiones. Y su lenguaje corporal, la forma en que se sienta ahí, toda desafiante. Está claro que no respeta la autoridad. Mientras la señora González hablaba, la expresión del señor Herrera cambiaba sutilmente, una pizca de dureza entrando en su mirada, aunque su voz seguía siendo calmada. Sra. González, permítame hacerle una pregunta. ¿Ha considerado que lo que usted percibe como desafío podría ser en realidad una estudiante comprometida con el pensamiento crítico? La señora González parpadeó, sorprendida por la pregunta. Bueno, supongo que no lo había visto de esa manera. Pero, señor Herrera, tiene que entender que esta chica simplemente no encaja en nuestra escuela. Su educación previa debe haber sido deficiente. Tal vez un entorno diferente sería más adecuado para ella. El rostro del señor Herrera se tensó imperceptiblemente. Ya veo. ¿Y qué le hace pensar que la educación previa de Clara fue deficiente? La señora González esbozó una sonrisa condescendiente. No es obvio, dijo. La forma en que habla, su enfoque en ciertos temas. Es claro que no ha estado expuesta al nivel de rigor que esperamos aquí. El señor Herrera respiró hondo, su calma exterior ocultando una tormenta interior. Sra. González, creo que es hora de que le aclare algo. La educación previa de Clara fue excelente. De hecho, yo puedo dar fe de ello. La señora González frunció el ceño, desconcertada. No entiendo. ¿Cómo puede saber eso? El señor Herrera la miró fijamente, sus ojos fijos en los de ella. Lo sé porque Clara es mi hija,
el color se desvaneció del rostro de la señora González al comprender las implicaciones de las palabras del señor Herrera. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió sonido alguno. La arrogancia que la había acompañado durante toda la conversación se desvaneció instantáneamente. Usted es el padre de Clara, balbuceó, sus ojos llenos de horror. El señor Herrera asintió gravemente. Sí, señora González. Clara Herrera es mi hija, y he estado escuchando muy atentamente todo lo que ha dicho sobre ella. La señora González retrocedió, su mano aferrándose al borde de un escritorio cercano para mantenerse de pie. La revelación de lo que había hecho, de los prejuicios que había mostrado, la golpeó con fuerza. Sr. Herrera, no sabía, logró articular, su voz apenas un susurro. El señor Herrera respondió con tono grave, es evidente que no lo sabía. Pero la ignorancia no es excusa para el comportamiento que ha mostrado. No solo ha demostrado un claro prejuicio contra mi hija, sino que sus comentarios sugieren un patrón de discriminación que va más allá de una sola estudiante. La mente de la señora González trabajaba a toda velocidad, buscando una forma de salvar la situación. Sr. Herrera, por favor, puedo explicarlo. Nunca quise. El señor Herrera levantó la mano, silenciándola. Creo que ya he explicado bastante, señora González. Tendremos una conversación mucho más larga sobre esto. Pero por ahora, le sugiero que regrese a su clase. No querríamos que los estudiantes se quedaran esperando, ¿verdad? Mientras la señora González asentía lentamente, atónita, y se dirigía hacia la puerta, el señor Herrera añadió, y señora González, estaré en su clase el resto del día. Estoy muy interesado en observar sus métodos de enseñanza. La señora González salió de la sala, visiblemente nerviosa, y el señor Herrera la siguió. La atmósfera en el aula cambió inmediatamente. Los estudiantes se enderezaron, sintiendo la tensión que llenaba el aire. Clase, dijo el señor Herrera, su voz calmada pero firme. Creo que necesitamos tener una conversación importante sobre el respeto, la diversidad y el verdadero propósito de la educación. La señora González permaneció rígida junto a su escritorio, con su confianza evaporada. Su mirada nerviosa iba de él a Clara, procesando lo que acababa de suceder. El señor Herrera continuó, su mirada recorriendo el aula. Me ha llegado a los oídos que ha habido algunos incidentes preocupantes en esta clase, incidentes que van en contra de todo lo que nuestra escuela representa. Un suspiro colectivo recorrió la sala mientras los estudiantes comprendían lentamente lo que sucedía. Sr. González, quiere explicar a la clase por qué sintió la necesidad de menospreciar y socavar a una de sus estudiantes. La señora González intentó hablar, pero las palabras no salían. Nunca quiso hacer suposiciones racistas sobre los antecedentes de una estudiante. Nunca quiso ignorar interpretaciones válidas de la literatura porque no se ajustaban a su visión limitada del mundo. Los estudiantes miraban en completo silencio mientras el señor Herrera, por primera vez, mostraba su indignación. Cada palabra suya expuso las injusticias que se habían acumulado durante semanas. Déjame ser claro, dijo el señor Herrera, mirando fijamente a la señora González. Su comportamiento hacia Clara, y sospecho que hacia otros estudiantes de color, no solo es poco profesional, sino profundamente dañino. Ha creado un ambiente en el que los estudiantes no se sienten seguros de expresar sus pensamientos y experiencias. La señora González intentó interrumpir, pero el señor Herrera la cortó. ¿Qué exactamente quiere explicar? ¿Cómo se burló del análisis de Clara de matar a un ruiseñor porque se centró en temas raciales? ¿Cómo ignoró sus manos levantadas en clase? O tal vez quiere explicar su comentario sobre la educación previa de Clara, que era deficiente, simplemente porque no se ajusta a sus ideas preconcebidas. La señora González intentó hablar, pero solo atinó a mirar alrededor del aula, buscando apoyo. Solo vio miradas de desilusión y desaprobación. El señor Herrera se dirigió nuevamente a los estudiantes. Quiero que entiendan algo.
La educación no se trata de silenciar voces o descartar perspectivas que desafíen la nuestra. Se trata de ampliar nuestra comprensión, participar en un diálogo respetuoso y aprender de experiencias diversas. La tensión en el aula era palpable. Algunos estudiantes se desplazaban incómodos en sus asientos, otros asintiendo en silencio. Clara estaba quieta, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. El señor Herrera miró nuevamente a la señora González, quien parecía encogerse bajo su mirada. El comportamiento de la señora González va más allá de lo que se puede tolerar. Esto se abordará a través de los canales apropiados. Por ahora, me haré cargo de la clase por el resto del día. Con movimientos torpes y apresurados, la señora González comenzó a recoger sus pertenencias. Al salir, no dijo palabra alguna. El aula quedó en completo silencio tras su salida. El señor Herrera respiró profundamente, calmándose visiblemente, y se dirigió a la clase. Lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero es importante que comprendan que la discriminación y el prejuicio no tienen cabida en nuestra escuela ni en nuestra sociedad. Los estudiantes comenzaron a salir de la clase, algunos mirando a Clara con una nueva comprensión. Algunos se acercaron a ella, ofreciendo palabras de apoyo, como Sara, quien se disculpó tímidamente por no haber hablado antes. Lo siento, Clara. Sé que lo que pasó no estaba bien, pero tenía miedo. No volverá a pasar. Clara la miró, una pequeña sonrisa asomando en su rostro. Gracias, Sara. Hablar no es fácil, pero es como podemos mejorar las cosas. Afuera de la escuela, las cosas también estaban cambiando. Los estudiantes conversaban en grupos pequeños, y la noticia de lo ocurrido se esparció rápidamente. Cuando Clara salió acompañada de su padre, un murmullo creció hasta convertirse en un aplauso que resonó por el pasillo. Clara caminaba erguida, su miedo y aislamiento desapareciendo, reemplazados por un nuevo sentido de empoderamiento. Mientras tanto, en la oficina administrativa, la señora González enfrentaba las consecuencias de sus actos. En cuestión de horas, se convocó una reunión de emergencia con la junta escolar, y pronto se tomó una decisión. Su carrera como educadora había llegado a su fin. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Clara notó un cambio en el ambiente. Los estudiantes que antes la evitaban ahora le sonreían y saludaban. En los pasillos se escuchaban conversaciones sobre talleres de diversidad y sobre la creación de un club de concientización cultural. En su aula, ahora dirigida por un maestro suplente, Clara fue recibida por miradas de apoyo. La tensión que había estado presente por semanas se había disipado, reemplazada por un aire de apertura y respeto mutuo. Después de clases, mientras caminaba junto a su padre hacia el estacionamiento, Clara notó el espacio vacío de la señora González. Lo que ocurrió aquí no se trata solo de una maestra o de una clase, dijo su padre, apretándole suavemente el hombro. Es un recordatorio de que el cambio es posible, pero requiere coraje para hablar y mantenerse firme frente a la injusticia. Clara asintió pensativamente. Solo espero que esto haga una diferencia más allá de hoy. Hay muchos otros que enfrentan discriminación todos los días, dentro y fuera de la escuela. La experiencia de Clara había revelado las profundas raíces del prejuicio en su escuela, pero también mostró la capacidad de resistencia y el poder de la voz de una persona. Al final, su valentía había desencadenado un cambio en la comunidad escolar, que ahora se comprometía con la inclusión y el entendimiento. En la oficina administrativa, la señora González enfrentaba las consecuencias de sus actos. En cuestión de horas, se convocó una reunión de emergencia con la junta escolar, y pronto se tomó una decisión. Su carrera como educadora había llegado a su fin. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Clara notó un cambio en el ambiente. Los estudiantes que antes la evitaban ahora le sonreían y saludaban. En los pasillos se escuchaban conversaciones sobre talleres de diversidad y sobre la creación de un club de concientización cultural. En su aula,
ahora dirigida por un maestro suplente, Clara fue recibida por miradas de apoyo. La tensión que había estado presente por semanas se había disipado, reemplazada por un aire de apertura y respeto mutuo. Después de clases, mientras caminaba junto a su padre hacia el estacionamiento, Clara notó el espacio vacío de la señora González. Lo que ocurrió aquí no se trata solo de una maestra o de una clase, dijo su padre, apretándole suavemente el hombro. Es un recordatorio de que el cambio es posible, pero requiere coraje para hablar y mantenerse firme frente a la injusticia. Clara asintió pensativamente, solo espero que esto haga una diferencia más allá de hoy. Hay muchos otros que enfrentan discriminación todos los días, dentro y fuera de la escuela. Los eventos ocurridos en la escuela de Westfield habían expuesto cómo los prejuicios podían estar presentes incluso en los entornos educativos. El trato que Clara había recibido de la señora González reveló sesgos profundamente arraigados que habían permanecido sin cuestionarse durante años. Pero la valentía de Clara al hablar inspiró a toda la comunidad escolar, que comenzó a movilizarse para crear un ambiente más inclusivo. Nuevas iniciativas, talleres de diversidad y diálogos abiertos comenzaron a desafiar suposiciones y a confrontar los prejuicios tanto de estudiantes como de maestros. La travesía de Clara, de víctima a líder, mostró el poder de la resiliencia frente a la injusticia. Su disposición a transformar el dolor en un cambio positivo inspiró a otros a examinar sus propias creencias y acciones.